Bienvenidos a Diálogo Directo. ¿La televisión está muriendo? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos de los que trabajamos en este medio. En los últimos años, la televisión tradicional como la conocimos ha sido desplazada por otros productos audiovisuales. Esto ha sido posible gracias al avance de la tecnología y la aparición de nuevas plataformas, por ejemplo como Netflix o también herramientas como el Internet. Teniendo en cuenta esto, entonces hacemos la pregunta que teníamos al principio: ¿será que está desapareciendo la televisión? Estamos en un momento de transición. El nuevo sistema de medios muere y uno nuevo nace. Una era donde la cultura del espectador está dando paso a la cultura on demand. Nuevos canales se expanden a través de nuevos medios y en este punto toma relevancia la idea transmedia, un concepto que utiliza la narrativa tradicional, la desmenuza y la recompone para construir un relato unitario que viaja en diferentes plataformas. La televisión, como la conocemos, dejó de ser el único canal de distribución de contenidos audiovisuales. La televisión deja de ser un medio, para convertirse en un dispositivo. Los contenidos para canales de distribución digitales como redes, etcétera, pues pueden hacerse de manera mucho más económica que los contenidos tradicionales. Nosotros hemos grabado producciones de altísimo nivel con dispositivos móviles o producciones para digital con altísimos equipos. Entonces, para mí, la calidad de la producción está más asociada a la idea que al medio en donde se transmite. El 64% de los colombianos usa Internet. En redes sociales, Colombia ocupa el puesto 14 a nivel mundial con más de 15 millones de usuarios, mientras que plataformas como Netflix tiene aproximadamente 400.000 suscriptores en el país. El 50% de los colombianos poseen smartphone. En promedio pasan 4 horas al día en el celular, en comparación con las 7,3 horas semanales que ven televisión. ¿Estaremos hablando de la desaparición de la cultura de la televisión en Colombia? Nos acompañan dos expertos en el tema de televisión: Mario Morales, periodista, docente, productor y actualmente defensor del televidente del Canal 1. También está con nosotros Alejandro Ángel, periodista y comunicador social, experto también en el diseño y realización de programas audiovisuales y actualmente es el director del Festival de Cine y Nuevos Medios. Bienvenidos a los dos. ¿Ustedes creen que está desapareciendo la televisión tradicional como la conocemos desde que comenzó? Profesor. Bueno, yo quisiera comenzar y casi que terminar la intervención diciendo que, citando una frase, que es una frase tradicional, esa que decía que los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Creo que hoy la televisión está viviendo el mejor momento de su historia. Lo que han muerto son las teorías apocalípticas acerca de la televisión. Lo que ha muerto es la perspectiva esta que hablaba de una televisión en etapa de transición. La televisión sigue siendo la misma y al cabo de 2 décadas de debate lo que vemos es que el proceso televisivo sigue siendo el proceso de comunicación más importante del planeta y se mantiene tal cual. Ha cambiado otra cosa, finalmente, que son las formas de distribución, las formas de acceso y las formas de consumo. Pero la televisión sigue siendo exactamente la misma. Voy a citar solo un ejemplo. Hoy hablamos de House of Cards como ejemplo de las nuevas plataformas en lo que tiene que ver con ficción. House of Cards fue un éxito en los 80s en HBO, en la misma televisión. El mismo libreto, los mismos actores, las mismas lógicas, el mismo lenguaje audiovisual hace casi 40 años. Luego, la televisión sigue siendo la misma, ¿verdad? Revestida, adaptada, actualizada, con maquillajes, etcétera, cambios, pero el proceso televisivo y el lenguaje audiovisual siguen siendo el mismo y creciendo hasta el punto que 9.8 de cada 10 habitantes del planeta se entera, se entretiene o aprende a través de las pantallas televisivas. ¿Qué opina usted? Yo creo que la televisión no ha muerto ni va a morir, pero sí tardará como muchísimos años y eso nos superará a nosotros en ese proceso.
en esa amenaza constante, porque también es un tema apocalíptico, porque también es fácil venderlo como eso, ¿no? Como que va a morir porque llegan cosas nuevas. Y eso hace a veces que también se llegue a entender lo nuevo como algo que se está inventando ahora. Y cuando acudimos a este tema de las nuevas pantallas, los nuevos medios, la narrativa transmedia, lo nombramos como algo wow, y los gringos dicen el flavor of the week, el sabor de la semana. Y en realidad son procesos que vienen ocurriendo hace muchísimos años. La televisión y también antes el cine vienen creando hace muchos años narrativas que son multiplataformas. Hace muchísimos años, pero ahora suena con una palabra puntual, suena como algo muy nuevo e innovador. Yo no creo que muera la televisión, muta. Y estará en una mutación constante que creo que para nosotros como creadores y como obviamente espectadores del espectro televisivo, eso es fantástico. O sea, que cada vez haya más canales, más posibilidades, más escenarios, más referentes, mayores accesos, mayores o nuevas formas de distribución, permiten que yo como espectador y por tanto también como creador sea mucho más robusto, más crítico, tenga muchas más posibilidades de donde beber a la hora de contar historias. Pero digamos, en el caso de estas nuevas plataformas que el usuario tiene el acceso directo a la hora que yo quiera, pongo el canal, o continúo viendo la película si no la pude terminar de ver, ¿esto no hace de pronto que se desplace un poquito la televisión tradicional que nos tenía viendo, por ejemplo, la novela de las 8 todos los días a la misma hora? Lo que pasa es que habría que matizar también qué es la televisión tradicional. O sea, ahí sí me gusta encontrar como un punto como intermedio, más que muera el medio televisivo, es buscar y entender que hoy en día estamos hablando de narrativas audiovisuales. Y esas narrativas audiovisuales terminan combinando o mezclando un montón de medios. Y un relato que empieza en lo televisivo puede mutar a lo audiovisual todavía, pero en el entorno de las redes sociales, o a lo audiovisual en el entorno de una plataforma de distribución alternativa o de VOD como Netflix. Entonces cambian, son las formas de consumo, pero el medio televisivo, los planos que usamos a la hora de contar una historia siguen siendo muy relevantes o muy parecidos, con adaptaciones a cada formato y demás. Entonces creo que tampoco podemos pensar que un medio está quitando público al otro, aunque también podríamos debatir un poco alrededor de eso, pero el espectador va mutando y va cambiando. Y sí, yo sí creo que hay un pequeño matiz a tener en cuenta, y es que la televisión en cierta medida se ha vuelto una segunda pantalla. Antes hubo un momento en el que la televisión era esa primera pantalla en la que todo el mundo estaba girando alrededor y había unos elementos o dispositivos que se volvían segundas pantallas, y obviamente con la velocidad que han mutado estos elementos, los celulares, el acceso a internet, las aplicaciones, etcétera, eso ha mutado un poco, y en algunos rangos etarios, no en todos. O sea, hay rangos etarios, la gente adulta sobre todo está viendo televisión y está viendo televisión, pero los jóvenes, por su mutación, digámoslo así, mental, en la que creen, porque no es tan cierto, pero que creen estar pudiendo hacer varias cosas al tiempo, pues la televisión se vuelve un micrófono, un parlante al fondo, y están en el celular, en WhatsApp, en Twitter. Lo interesante es que muchas de las veces están en ese segundo aparato o en ese primer aparato, pero están interactuando con lo que ven en televisión. El Ministerio de Comunicaciones, las TIC, presentaba un estudio donde decía que efectivamente esos nuevos medios, esas nuevas tecnologías, hay mucha más demanda de Internet, de estas plataformas como Netflix también. Entonces, ¿cómo hacer ahí con ese balance? Yo lo que veo es que hay muchos mitos y mucha leyenda en torno al consumo televisivo. Los estudios serios, citó Erickson, el estudio que hizo Nielsen, o los estudios que viene haciendo Nielsen, y todas las investigadoras de mercado demuestran una cosa: no solo que la pantalla plana es el electrodoméstico más vendido del mundo por encima de la olla arrocera, de la licuadora, de la estufa, es el que más se vende, y cada año más que el año precedente, sino que además cada día más las audiencias ven esa primera pantalla. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es un poco responsabilidad de la academia, comenzamos a ver todo como antípoda. Entonces decíamos, ¿es televisión o es plataformas? ¿Es televisión o redes sociales? Y no, en el centro está la televisión y alrededor está todo lo demás, pero no son mutuamente excluyentes. Lo que pasa en redes sociales en torno a la televisión tiene como fundamento la televisión. Lo que pasa en el entretenimiento que vemos en plataformas y en redes sociales tiene como epicentro la televisión. Luego, la pantalla está ahí, sigue estando ahí en la mitad, y sigue estando en la mitad incluso en las nuevas generaciones. Los grandes descubrimientos del Pew Project Internet, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una investigadora de consumo de medios y particularmente enfocada a las narrativas digitales, ha encontrado que cada día más los jóvenes buscan en la primera pantalla aquello de lo que hablan en las redes sociales y aquello de lo que publican en sus canales de YouTube y aquello
de lo que retuitean y repostean en las demás redes sociales. Luego, cada día más los usuarios inocentes, que no son los académicos ni las personas del medio, los usuarios inocentes cada día más ven menos fronteras entre esta pantalla, la primera pantalla, y las nuevas pantallas, sino que lo ven como una ecología, como un todo, en la cual cada uno toma lo mejor de los mundos, pero no son mutuamente excluyentes, mientras que, claro, por ejercicio académico nosotros solemos separar. Eso es muy francés y tiene que ver con la ilustración. Nosotros tenemos que, para analizar, tenemos que separar, ¿verdad? Pero resulta que en la realidad del consumo la gente no separa, incluye, suma y lo ve todo como una ecología. Es que sobre todo me gustaría remarcar eso porque es muy importante. El espectador promedio, el que está fuera de nosotros, como tú dices, no entiende ni siquiera esa división y ni le interesa entenderla. A él le interesa es que al fin y al cabo le cuenten buenas historias. O sea, que le cuenten un buen relato. Da igual la plataforma en la que se la cuente. Si es un movisor visto en el celular que dura 2 minutos o si es un programa de 1 hora y media en el televisor grande pantalla, a él lo que le interesa es que lo entretengan, lo informen, lo eduquen, lo que sea que está buscando él en ese consumo. Con una cosa de sentido común, Nancy, y es esta. Y es el sentido común, que de pronto nosotros no queremos ver. Y es, un joven comienza a ver un documental o una serie, porque ahora la llamamos serie porque tiene que ser de dedito parado. No, un melodrama, porque lo que están pasando con muy buena factura en las plataformas OTT son melodramas, el típico melodrama. Casa de las Flores es un melodrama de toda la vida. Pero lo adornamos con serie. ¿Qué hace el joven? Comienza a verla y la termina en la primera pantalla porque ahí tiene imagen grande y tiene buen sonido. No se va a quedar viéndola 2 horas o 1 hora o en una maratón o en televisión binge todo el día. Definitivamente vemos que tenemos bastante tela de donde cortar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos hablando en diálogo directo de nuevas y viejas pantallas. Desde 1954, con la llegada de la televisión al país, los colombianos adoptaron la cultura del consumo de la primera pantalla. 64 años después, se apuesta por la digitalización TDT, que en este momento llega al 84% de la población. Actualmente, una buena parte de las generaciones que crecieron en esta época mantienen la cultura alrededor de la primera pantalla, gracias a los operadores de suscripción por cable y satelital. Yo sí creo que todo tiempo pasado fue mejor para la televisión, pues no solo por el número de audiencia que se tiene hoy por hoy en día, que son muy bajas, sino que los contenidos cada vez están menos relacionados con la cultura nuestra. Son tiempos distintos, creo, se irá convirtiendo cada vez más en una pequeña demostración de un medio más de comunicación. Yo no sé si esté muriendo la televisión por la aparición de nuestras nuevas pantallas. Yo creo que está muriendo por los contenidos que se hacen. Seguimos haciendo lo mismo con un poquito de disfraz. La televisión tradicional está en constante presión por la innovación de sus contenidos y con la urgencia de mantenerse en el ecosistema audiovisual. ¿Qué están haciendo los canales para conocer las rutinas, usos y prácticas de las audiencias para aplicarlas en sus contenidos? Seguimos hablando de viejas y nuevas pantallas. La posibilidad de crear contenidos para nuevas pantallas le quita rigurosidad al medio, o sea, a la televisión, y a su vez baja los costos de producción. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo personalmente creo que no. Creo que a lo largo de la historia siempre ha habido buena, regular y mala televisión de distinta factura, dependiendo de los momentos, de los entornos, de las obligaciones de estar en parrilla, de estar produciendo permanentemente. Pero lo que sí estamos viendo son modificaciones a las estéticas, cosas que en la televisión industrial, esta de primera pantalla, son inaceptables. Hoy forman parte de la lógica del lenguaje audiovisual.
el uso de determinadas calidades, el uso de determinados planos, el uso de determinadas estéticas, por ejemplo, el salto de imagen, y es hacer cortes y parecer que estamos saltando de imagen cuando pegamos la siguiente toma, que es una estética que impusieron los youtubers, primero por desconocimiento del lenguaje audiovisual tradicional, después por falta de herramientas o por falta de asesoría, pero luego en la imperancia, en el uso, en la masificación se convirtió en una estética televisiva, eso de pegar planos desde diferentes ángulos y no taparlos, no ocultarlos, sino dejarlos de manera transparente. Pero es que hoy en día, en realidad, más allá de que sea fácil o no hacer el contenido, eso no es lo complejo hoy en día. Tenemos una industria con muchísimos años de experiencia, técnicos formados, etc. Lo realmente complejo hoy en día es cómo crear una comunidad. Y eso es lo que están haciendo muy bien o leyendo muy bien o entendiendo muy bien toda la gente que crea contenido para lo digital. ¿Cómo creo yo una comunidad que cree en ese contenido, que lo potencia, que lo valora, que lo valida, que lo comparte, que hace parte de él, que hace parte de ese 1% que crea contenido para ese proyecto? O sea, eso es realmente lo difícil. El tema de la rigurosidad, yo creo que en este momento que hay tanto contenido, al revés, se potencia la rigurosidad y la necesidad de hacer buenos contenidos porque hay tantas posibilidades de contenidos a revisar que yo tengo que hacer un muy buen producto, desde lo estético, desde lo narrativo, para que realmente mi espectador conecte con el mismo. No es una garantía, evidentemente, ninguna de esas dos técnica o estética o narrativa no son lo que obligan a que un producto pegue, digámoslo así, pero son un punto de partida. Pero realmente hoy en día hay tantas cosas por ver que el espectador, si no le atrapa, se va. Antes teníamos 3 canales, es que si no había uno, era el siguiente, y si no el siguiente. No tenías mucho donde escoger. La gente no tenía que obligarse a ser riguroso en ninguna de estas áreas. Hoy en día les toca cada vez más hacerlo. Y en cuanto a costos, evidentemente se potencian, porque si antes yo tenía que hacer solo el programa televisivo, que tenía un inicio, un desarrollo y un final, hoy en día a mí como canal televisivo me toca obviamente jugar con estas nuevas dinámicas y crear contenidos alternos, no solo pensando en la página web, los contenidos de redes, esos son contenidos que alguien tiene que hacerlos a nivel técnico, a nivel humano, por tanto los costos se van a potenciar. Precisamente, o sea, la televisión, así como está en este momento, debe entonces adaptarse a las posibilidades que nos está brindando la tecnología. Claro, y las audiencias nos están dando unas pistas que la televisión, y esta sí, hablamos de las formas de ver la televisión y de concebir la televisión, sí tienen que cambiar. Hay algo que yo creo importante resaltar, y es que, y en eso sí hay que decirlo, que la televisión se ha quedado un paso atrás, es en esa búsqueda de innovación. Llevamos muchísimos años contando las historias de una forma, y una forma que, digamos, ha funcionado bastante bien, pero hoy en día las historias se están contando de muchas formas, porque hay muchos públicos también. Si acudimos a industrias que usan obviamente lo audiovisual como parte de su relato, como la publicidad, la política, y siempre lo nombro un poco en broma, un poco en serio, la pornografía, son industrias que siempre están mirando adelante. Siempre están probando nuevas formas de tocar, de conectar, de generar experiencia. Vemos que la televisión todavía sigue haciendo historias muy, muy lineales. Uno ve la apuesta, hablemos del caso colombiano, uno ve la apuesta de la televisión nacional por permear las otras pantallas, permear los otros públicos en las redes y demás, y es muy mínimo, solo lo está haciendo de manera incipiente, pero bastante bien Señal Colombia y un poco los canales regionales, curiosamente. Pero uno mira Caracol o RCN y sus estrategias de conectar con el público es tener redes sociales, que sí, es parte de, pero no es lo único. Entonces toca buscar y empezar a explorar, y creo que eso es algo que tiene que surgir, por un lado evidentemente de la industria, pero también desde la misma academia, inclusive de la gente que estamos formando, que entienda que cuando llegue a ese programa televisivo debe buscar otras formas de que el televisivo exprese y relate su historia para que sea mucho más robusta. Para terminar así muy, muy concreto, entonces pensaríamos tal vez que en un futuro la televisión on demand se podría poner por encima o sería más demandada, como lo dice su palabra, sobre la televisión tradicional. No, yo pienso que no. En un mundo tan desigual y en un país tan desigual como el nuestro, donde hay tantas brechas, donde hay tanta falta de acceso, ¿verdad? De hecho, Internet solo llega a la mitad de la población mundial. La otra mitad no tiene Internet, o sea, olvidémonos de las OTT, de las redes sociales y de otro tipo de narrativas. Y eso, en vez de mejorar, tiende a desmejorar ahora que se acabó la neutralidad en la red y que van a comenzar los monopolios. La televisión abierta, esta no solo es un derecho, sino una necesidad para la mitad de la población, por lo menos para la mitad de la población. Pero la otra mitad, la que sí tiene posibilidades de conectarse, también va en busca de la televisión abierta, en busca de emocionarse, de tener de qué hablar con el vecino, de
reencontrarse con identidad cuando encuentra proyectos. Voy a citar solo un ejemplo, el Loquito por ti, esta última producción de Caracol. ficción de Caracol. ¿Qué está logrando? Reconocimiento, emoción y sobre todo una cosa maravillosa como ya se puede analizar en los ratings, encuentro generacional. Las personas que de la nostalgia de la narración a través de la música se encuentran con la enorme cantidad de jóvenes que se están conectando con la historia sentimental y con el melodrama. Con muy poquitas cosas se puede lograr comunidad. Y esa televisión abierta seguirá vigente mientras exista discriminación, mientras exista problemas económicos, pero sobre todo mientras exista necesidad de que alguien nos cuente historias, que alguien nos emocione y que alguien nos permita reconocernos en lo que somos. ¿Verdad? Sobre todo en lo que somos. Yo creo que como industria debemos empezar a hacernos otras preguntas. O sea, creo que las preguntas que nos estamos haciendo a veces no son las que deberíamos hacer. Nos estamos preguntando si la televisión va a desaparecer, si se van a potenciar los contenidos bajo pago, con lo cual concuerdo contigo que no todo el mundo apareciera desde nuestra posición, que todos accedemos a Netflix y es algo que no es así. Entonces hay que empezar a cambiar las preguntas. ¿Qué estamos buscando con los espectadores? ¿Cómo vamos a lograr que esos espectadores, ese porcentaje de espectadores que participan, potencien su participación? ¿Qué herramientas le damos desde nuestros propios programas televisivos a los espectadores para que realmente ellos sean no solo entidades receptoras del contenido como toda la vida, con esa televisión unidireccional, con ese medio unidireccional, sino como esa bidireccionalidad del medio, que ya técnicamente se puede, se potencia? Siempre pongo un ejemplo muy sencillito, pero muy atractivo, que fue Leche en el año 96, en una época en la que ni siquiera existían los canales privados, o sea, todavía estamos hablando de una televisión totalmente abierta. A través de una estrategia narrativa lograron hacer creer al espectador que hacían parte del relato. Les preguntaba la voz en off, esta omnipresente, le decía, ¿quiere que el personaje se vaya por el lado derecho o por el izquierdo? Dele al más o al menos el volumen. La gente le daba a un lado o al otro y el personaje se iba por donde le había dado la gana a sus realizadores. Pero el espectador creía que había hecho parte de esa decisión. Ese tipo de estrategias son lo que hay que empezar a buscar. Claro, como bien lo decían ustedes anteriormente, lo que una pantalla, mejor dicho, la pantalla nueva no excluye a la nueva pantalla. Totalmente. Muchas gracias a ustedes por haber participado en nuestro programa y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Diálogo Directo.